Mesón El Museo patrocina este espacio. En Sinalcor danzan pueblo, nun tien futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Hola, soy Henry Belgueroso. Como siempre, y no me cansaré de decirlo, quien te vio y quien te ve. Hay veces que gustaba decir cosas, pero si les digo, igual me llamáis facha, o me llamáis no sé qué, pero vamos a ver. Lo de Izquierda Unida de lo de Ángel, como se suele decir, agua pasada no mueve molinos. Bueno, yo todo lo que oí y lo que leí, y paréceme de que el secretario general de Asturias de Izquierda Unida, con toda la educación del mundo, usted tiene que dejarlo. Ya no digamos el nacional, el señor Laio Cara. Los dos tienen que dejarlo, porque hay gente ahí más preparada, según mi opinión, ¿eh? Así que vamos a dejar eso y vamos a ir a otras cosas, porque, vamos a ver, cada día hay más parados en Asturias. Los mineros que tienen una pensión, claro, siempre se oyó de que si tenían tanto, porque ellos mismos algunos presumían de lo que ganaban, que fijamente no era eso, pero para presumir. Si la gente protesta y se manifiesta, será por algo, no es por nada. Esa gente, es que son jóvenes y pueden seguir trabajando. Pero claro, no pensamos esas perras que vinieron de Europa, que se llamen, o se llamaban, porque ya los fondos mineros era para que se quitaban las minas, que hubiera trabajo allí. Pero nada, no sé dónde están esos perros, porque vamos, el presidente que salió antes de Asturias, que ahora está en el Senado, que hay que tener cara, que hay que cerrar el Senado, que hay un todo de vagos. Ya no digo los otros, vagos. Pues vamos a ver, hombre. Estuvo bien este día, el presidente de Asturias dijo a la del PP, que te vienen ahí un encontronazo, y estuvo bien el presidente, dijo que estaba bien que defendiera al PP, pero antes que defendiera lo suyo que Asturias. Ahí estuvo muy bien el presidente. Ya dije que no me cae mal ese presidente, lo que pasa es que está mal rodeado. Y hablando del presidente, oiga, esos que llamen los 12 sabios, hacen algo. Lleven tiempo ya y decir que para pronto y no sé qué. Yo no creo en eso. Y luego les dietes. Y no me canso de decirlo, que les dietes, y ven a dietes, kilometraje, y luego viven en Oviedo y tal, que fueron a no sé dónde. Y luego, este día, que yo no lo sabía, pues soy bastante incrédulo, ¿eh? Si están 8 años en Madrid, tienen una pensión. Oh, mi madre, ¿cómo es esto? O sea que el que estaba aquí antes de presidente de Asturias, que está jubilado, o sea, tiene una pensión y luego tiene otra de Madrid, ¿o cómo es esto? Que no puede ser. Que la gente está pasando necesidades. Oiga, yo no tengo nada en contra de las ONGs, ¿eh? Pero yo aquí creo que ahora mismo tenemos que pensar más en Asturias que en otros países. Porque aquí hay gente pasando necesidades, ¿eh? No lo perdamos, ¿eh? Claro, luego dicen otros, sí, hay necesidades, pero ya verás cuando venga el viernes, vez que llegue, que viene Finlandia, que no hay nadie. Está el campo lleno. Pero es que eso ya son cantares. Si la gente fuéramos de verdad unidos, que no lo somos, no iba nadie al partido, nadie. Porque la Federación Española de Fútbol, que tuvo aquí estos días a apartarse el presidente ese que lleva, ¿qué sé yo cuánto lleva ahí ya? ¿Qué vino a traer algo? No, encima invítelo a comer. No, que traiga algo para el fútbol base. El fútbol base, que esos presidentes que están luchando en Ciaño, en San Esteban de Ciaño, hay un chaval ahí que lleva, qué sé yo cuántos años el prove, haciendo rifles por los bares y buscando perros para San Esteban de Ciaño. Y la Federación Asturiana de Fútbol, claro, como hay amigos de Madrid, claro,
No, no. Y luego, si están riéndose de nosotros, en el fútbol, y venga Pérez, y luego la UEFA y la FIFA ya, de eso no hablamos, está muy lejos. Pero lo de aquí, el fútbol base, los políticos ganando Pérez, y nada, venga. Y luego ves algunas veces en la televisión pagada por los asturianos, ves algún debate, o sea, ponen ahí alguna cosa que yo veo, algún debate en la Junta, y luego, en vez de aplaudir, peguen en la mesa, como en Grecia, por ahí. Si ahí sobran la mitad. Y hay buena gente ahí, en la Junta, Hay unos chavales jóvenes que cuidado, pero hay otros que ya están muy repetidos. Repetidos, como en Avilés. Avilés, joder, la señora alcaldesa. Déjelo, ya lleva usted muchos años ahí, aunque yo es joven. Muchos años. Y luego quiero decir, ya, tiene allí, sí, tendrá buena gente, no digo que no. Pero yo me gustaba mucho Fernando Díaz Rañón, que era un monstruo. ¿Qué pasaría? Porque este día una reunión de Izquierda Unida y antes me mandaban una carta para ir a la reunión, pero sin voz ni voto. No te inviten si quieren, nada, que va. Hay bastantes por ahí lambeculos que les sirve a Villena. Sí, hay lambeculos. Yo hablo de lo que a mí me interesa, Izquierda Unida. Que los hay otros. Bueno, ya ellos. Igual que la alcaldesa de Gijón. Muy mal, Gijón no está como tiene que estar, Asociación de vecinos. Yo vivo en la calle San José, sí, la calle San José. Y ahí nadie vino para decir que queremos ser de la asociación de vecinos, nada. Y hay cosas ahí que yo estoy viendo que están muy mal. El barrer. Bueno, oye, los chavales de 6 de la mañana hasta las 12, me parece que están, y tienen más calles que barrer que mi madre. Oye, pero no darán abasto a todo, que metan gente, jolín, que eso págalo al pueblo. No, págalo al pueblo, porque yo gustaba, me preguntáis a los políticos de Gijón, incluso también a de Izquierda Unida, que a mí cae muy bien ese chaval, joven y tal. ¿Qué hace con el cartón, con el vidrio, con todas esas cosas que de la basura, que te hacen clasificar la basura? Yo no estoy de acuerdo, Porque hay países más o menos adelantados que eches, como si fuera un buzón, eches que lates o eches lo que sea y te devuelve céntimos. Vamos, aquí es que casi hay que clasificar la basura. No, siéntolo mucho, yo no. Hay cosas que sí, que tienes cuidado, pero lo demás nada. Y no me da vergüenza de decirlo. No, porque de mí no se ríe ni mi madre, ¿entiendes? Igual que preguntáis, no sé si Víctor, este famoso presentador de aquí, que es un monstruo, le preguntan a Joacu, yo llamo a Joacu con cariño, cuidado, ¿por qué pagamos tanta luz, o sea, tanto dinero al mes por la luz? Yo estoy mirando en casa la factura, como mi madre, casi pagues más de IVA que lo que gastes. Y no pasa nada, aquí tira para adelante. Y el carbón tiene que haber mines, porque si no hay mines, la gente no sé yo para allí. Bueno, ya me pongo nerviosín y luego ríñemela a mi sobrina, que dice que me pongo nervioso. Yo siempre mi tema preferido y es la juventud. La juventud tiene que moverse pacíficamente, pero tiene que moverse, porque hay una vergüenza esos desahucios que hay. Y tú voy a ver la televisión nacional, yo verlo un poquitín nada más, ¿no? Y hay periodistas que yo no lo entiendo dónde sale esta gente. Este día en la televisión hay un debate allí de desahucios y no sé qué, y había ido 3, cago en mi macho. Ya los ponen para la derecha, los de la derecha, la izquierda, los de la izquierda. Es que la gente que defiende al PP ahora mismo no están en este mundo. Si están haciendo fatal. Es que hizo lo peor Zapatero. Bueno, Zapatero ya no está, dejamos de Zapatero, ya marchó. Ahora hay que ir algo está. No, es que antes ¿qué?
Si hablamos de antes, es que ahora están ocurriendo cosas peor que antes, y muchos igual. Porque este día, fíjeme yo, la gente en la calle San José, sacudiéndoles alfombres. Oiga, pero dentro de poco tiempo van a decir, ¡agua va! Claro, al paso que vamos, hay aspiradores ya inventados, ¿no? Me parece, ¿no? No se use. Ahora, por la ventana, que te caiga todo. Nada, pero sí. Y luego sigo con la juventud. La juventud hay que ponerla en su sitio. Que se les dio mucha libertad, una mente, que la ley del menor y la ley del mayor. Porque si yo, mire, ya lo dije 20 veces, si no me canso de decirlo, llamadme pesado, llamadme lo que queráis. Yo llevé hostias en la escuela con un maestro, don Plácido Beltrán, que estaba adelantado a su tiempo, igual que pasa a Xoacu, el que ve aquí, a economía, o sea, al día en economía, este señor está también adelantado a su tiempo. Y sigo con la juventud. En la mili pusieron en mi sitio, aunque la mili, armeles gordísimos, fumé esquifi, que no fumé esquifi ni droga, y luego estuve casi 30 años de taxista, que también me pasó lo que pasó, son aventuras que ya les contaré poco a poco. Y la juventud, que es que hay muchos, yo a la juventud estoy enamorado porque hay la mayoría, fetén, chavales, pues siempre la minoría mete ruido, que parece que es mentira, son sinvergüenzas, maleducados, que siempre los hubo, pero ahora más, porque antes teníamos respeto a la gente mayor. Eso del autobús, eso de agacharse, ¿qué pasa? Pero hay otras cosas, porque los maestros que lleven, alguna hostia hay que llevarla, porque a mí pegarme también los curas, yo en ese año también los curas te cogían y te metían una factura de hostias. Y aquí en Gijón, en el hogar de San José, que alguno defendió al padre Montero, que paz descanse. A mí pegóme hostias como un burro, ese cura, ese jesuita, porque yo no iba al rosario, que el rosario duraba más que mi madre. Y yo ya no iba, y llamábate de noche y empezaba a pegarte hostias, y como un loco. Y yo como aranguaje, te cago en tu madre y tal. Y dice, estos mineros, ¿estos mineros qué? Es que la gente olvida. Hay un refrán, me parece, que dice que el que olvida su historia está obligado a repetirla. Y yo antes, amigo, el respeto que había antes a la gente mayor, es que no hay un término medio. Resulta que antes demasiado estricto y ahora libertad no. Libertinaje. Andar en bici por los aceres, señora alcaldesa de Gijón, o quien corresponda, porque hay concejales que lleven esas cosas, no se puede andar en bici por la acera, incluso gente mayor, echar multines, hablando de multes. Yo con el taxi íbamos al Musel y llevabas cada joya al Musel con unos moñes, y los de control, la Guardia Civil de control, nos ayudaba a los taxistas. Por eso yo siempre defiendo a la Guardia Civil, a la policía local, que hay chulos, claro que los hay chulos, hombre, pero son obreros, como los demás. Decid lo que queráis, vale, todo el mundo tiene razón, pero yo digo lo que yo sé. A mí, alguna vez paráronme, y si hablo con educación, pues no te echan, a lo mejor bueno, voy a echar la más pequeña, pero y claro, aquí hay esto viene de atrás, esto no viene de ahora. Por eso yo siempre digo que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Municipal tienen que ir a las escuelas y a los guajes, de ellos como yo en la película, porque en casa parece ser que los padres de ahora, perdonar, pero los padres que tenéis ahora, hijos de con 14 o 15 años, aparte que andan con ese pelo, dan pena. Y eso es porque falta en casa un paisano. Ojo, bien entendido,
usted ya me dirá que usted hace en su casa lo que dio la gana. Bueno, en su casa. Pero en la calle no. Porque en la calle, y es de todos. Yo tengo llamado por la atención a alguien, ¿a ti qué te importa? No, no, no. A mí me importa donde vivo, mi ciudad. Perdón. No son nervios, y es que a veces se traba. Y no sé más qué más decimos, porque aquí ya sabéis que el tiempo en televisión ya fastidiaba, ¿no? Hay unos momentos y tal. Entonces hay que aprovechar. Pero seguiremos hablando de la juventud, que ya largo y tendido. Vamos a hablar de nuestro querido Sporting. Resulta que cuando empezó la Liga, el Sporting ganó algún trofeo, todo estaba bien. Y yo no oía a la gente de la calle decir que íbamos a subir. Perdonar, pero algún tribulete, que ya os diré que yo tribulete, si no, averiguadlo, decía que el Sporting iba a subir, a subir. Y esto va dedicado al señor David, de la cadena SER, que yo escucho mucho. Ahora me viene usted, tú, me vienes diciendo ahora que qué cosa tan mal, que... No, es que... Pero no estábamos bien al principio, con un equipo curiosín, que tenemos buen equipo. No porque haya ganado este día 5-2 a Barcelona B. Barcelona B también, de acuerdo, pero ellos trabajaron. El equipo trabajó. Pero bueno, este entrenador, yo, vamos, cuando cumpla el contrato, agradecido, y vengo usted por Gijón a veranear si quiere, pero no me vale para mareo, joder. Mareo, y más que mareo, más que mareo. Hay un segunda vez que hay buenos jugadores. Mando muchos recuerdos para Sergio Álvarez, que está malín ahora del codo, que es un fenómeno, es igual. Y tiene mala hostia también. A mí me gusta la gente que tenga mala hostia. Y hay equipo. Y luego, la defensa. La defensa seguimos mal. El segundo gol y el primero son evitables. Ahora, claro, el gol que metió Santijara, el invento luz, nada más que... Y luego el Trejo se sale. Ese chaval tiene que dar más cosas para que no se metiera y corriera menos. Pero claro, si el entrenador no jugó ni al fútbol siquiera, que sabe él. El Trejo es muy aprovechable, es un jugador de primera división. Bueno, que además yo tengo hablado con él, incluso, fíjate tú, hasta buena persona. Yo con los que hablo son todas buenas personas, ¿eh? A mí os preguntes y contesten y tal, pero nada más. Por eso os digo que los periodistas, claro, creéis que todo lo sabéis. Y es mentira, hombre. Porque la experiencia de la vida, te lo dije este día a un listo en Facebook, que me llamó, que me dijo que no sé qué, yo, chaval, y luego encima no da la cara, habla sin fondo. Hay que dar la cara. A mí siempre me gusta más hablar cara a cara que por teléfono. A mí me gusta ver al paisano, mirarlo a la cara. Porque si no... Y luego, pido por favor, que seáis más educados. Que cuando vas creciendo y en la escuela el maestro, aparte de enseñarte, que yo no sé qué vos enseñan ahora, porque este día dije a un guaje yo, ¿dónde es? No, yo nací en Gijón, pero mis padres son de Langreo. ¿Cómo? ¿Tú sabes dónde nace el río Nalón? Dice, no, yo no. Si en la escuela lo que se aprende, aparte de España, y aquí donde nacen los ríos, el río Caudal, el río del Nalón. Y autonomía, no sabéis, una que hay autonomía, lo que yo no sé. Lleváis más libros que mi madre en esa bolsa que vais a padecer todos de la espalda. Yo no lo sé. Es carraes de libros y yo no lo entiendo. Lo que sí entiendo es que me entendéis de sobra, ¿no? Es que me viene a la cabeza cosas y quizás salte para uno y para otro. Pero se entiende bien todo, ¿no? No hace falta de... Y yo lo que sí quiero y tengo pena, y por los que están
en huelga. Esos probes de Navia, de Santa Bárbara, hay que arreglarlo. ¿Qué pasa estáis los políticos? No damos importancia. Dase mucha importancia. Ya me tengo fijado yo que a lo mejor hables con alguno que tal y tiene prisa. Igual que ese amigo que piensa que vas a pedir perres y oye, tengo que ir a un recado no sé dónde, qué tal. Así que nada. Por lo menos hay que atender al ciudadano. Aunque luego no lo hagas. Porque yo tengo experiencia de eso también, ¿eh? Yo tengo ido al ayuntamiento para que me ayudaran a buscar trabajo y nada, ¿eh? A mí me ayudó la asistente social, que me dio ideas. Mira, haz esto, haz lo otro. Y estoy agradecido a eso yo. Porque a mí los políticos, para que lo sepáis, yo tengo alguno conocido, un político y tal, a mí nunca me gustaron los políticos, ¿eh? Nunca. Porque están a lo que están. Y para ellos ya, un puesto seguro ya. No. Cada 8 años, para casina que llueve. Y nada más. Y otros, que hay los muy buenos. Y hay los muy buenos que no quieren ser políticos. Pero los guajes ahora no tiene falta de estudiar muchas cosas. Para político, afilias a un partido, vas trepando y ya está. Sentado ahí, o haces alcalde de un pueblo, o estás ahí igual 20 años de alcalde. ¡Viva la Pepa! Y venga. Ya se me olvidaba a mí. Resulta que el domingo que viene me parece que ya fue ahí en Villaviciosa, que ahí está criada mi mujer y tiene familia y todavía en Villaviciosa, que yo quiero mucho a Villaviciosa, está cerquina y muy bien. Va a haber no sé qué concurso, una tal de fabada. Inviten a Julio Salinas, un jugador de fútbol, corrientín, parece que era Altuel, entre los centros, invitado ahí. Hay que traerlo, si va cobramos. Y no hay en Asturias gente, incluso médicos buenos. Ya no digo abogados, pero tenéis uno en Villaviciosa. Me pusisteis el polideportivo su nombre, que lle Manu Busto. Y no me canso de decirlo. Diga lo que lo diga. Ese chaval 11 veces campeón del mundo. El deporte barato, eso no tiene importancia. Pero ¿qué hay deporte para vosotros? La hípica hay deporte para vosotros. ¿Quién hace ahí? El caballo que salta, que el otro está encima. Como yo. No, yo no hablo de coches. No, porque voy a hablar de coches y va a pareceros mal. Entonces, para que no os parezca mal, pues no hablo de coches. A mí me gustan los coches, pero el utilitario, ¿eh? Lo demás no me gusta. A mí quemar gasolina y ruedas, a mí eso no me gusta. Por eso no hablo más que eso. Felicitar al Caudal de Mieres, que va muy bien. ¿Qué pasa en el Real Avilés? ¿Y qué pasa en el Real Oviedo? Lo siento mucho porque son asturianos. Y yo no hago como muchos, que habláis mal del Sporting, otros hablan mal del Oviedo. Pero, ¿en qué mentes cabe que somos de la misma autonomía y tenemos que defender lo nuestro? Yo no creo en concursos de quesos. Este día me voy a comprar queso, joder, porque ganó un premio. Pero ¿quién es Dios sin premio? Jurado, ¿qué jurado? ¿Qué jurado? Como ahora el concurso de pinchos. El jurado. ¿Qué jurado? No, yo no soy raro, yo soy normal. Pero hay cosas que tú puedes creer en ellas. Yo no. Yo ni creo en el Oscar, ni en el Goya, ni en el Príncipe de Asturias, que yo otro cantar, Príncipe de Asturias. ¿Por qué no creo en ello? Mi opinión. Mamoneo. Para ti, para mí, para ti, para... No. Ahora bien, el Príncipe de Asturias, bien gente que hicieron algo por los seres humanos, pero en deportes ahí no acierten una. No, en deportes no acierten una. No me canso de decir, Manu Busto tiene que ser Príncipe de Asturias de Deportes.
y nada más. No sé si os gustó. Familia, esta semana igual os doy una sorpresa y voy a veros, que lo merecéis. Un beso para todos y para todas, sobre todo. Y ser buenos, como yo, que fui a Asturias. Ensina el cor danza un pueblo, non tiene futuro a la larga. Atiende Asturias, atiende. Asturias. Mesón El Museo. Patrocina este espacio.